Dios lo bendiga a mis amados hermanos y amigos de este programa, Un Momento con la Biblia. Esto es Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y gracias por seguirme y gracias también por dar me gusta. Eso nos alienta para continuar trayendo estas buenas noticias a través de este medio. Hoy trataremos sobre el tema la historia de la Iglesia de Cristo, segunda parte. En el video anterior hablamos sobre cómo surge este movimiento. Cuando hablamos del movimiento estamos hablando de un líder que es seguido por muchas personas y además algunos han sido llamados a este movimiento para ser preparados, llamados los apóstoles. Era un movimiento que empezaba a crecer. De tal manera, vamos a demostrar claramente la existencia real de Jesús en ese tiempo y la existencia histórica y verídica de este movimiento, amén, que surge en Israel para la bendición del mundo entero. Pero eso era un problema para el imperio político romano, para los césares, porque crecer en un pueblo subyugado, un movimiento que le llamaban el rey o el Mesías, era una amenaza para el pueblo del imperio romano. Amén. Tendremos afirmaciones de los senadores, de un senador romano contra este movimiento, pero también hablaremos de una afirmación del pueblo de Israel, de un historiador del pueblo judío, Josefo, que menciona también de este movimiento, para centrarlo y demostrarlo de que a pesar que ellos no querían defender este movimiento, pues sin querer ellos van a demostrar su existencia, su veracidad de este movimiento. Esta historia conocemos porque 3 testigos cuentan, escribiéndola, ¿verdad? Mateo, Marcos y Juan. Estos 3 testigos escriben en diferentes tiempos para certificar, para ratificar lo que verdaderamente había sucedido en el año 30 o en el año 29 del movimiento del Cristo, del movimiento que había levantado el Mesías llamado Jesús en el pueblo de Israel. De tal manera que será sofocado supuestamente por el imperio romano, matándolo ¿a quién? A Jesús, para sofocarlo este movimiento, para que no creciera este movimiento desde el punto de vista imperio romano y que sea pues desligado del yugo, amén, del imperio, este pueblo llamado Israel. El pensamiento que tenía el imperio romano bajo el senador Tácito sobre este movimiento del cristianismo era como una abominación. Vamos a ver qué dice este historiador Tácito, senador del imperio romano, contra el movimiento del cristianismo en sus inicios de los años 56 a 120. En ese tiempo escribe Tácito, un senador romano, contra el cristianismo de esta manera. Dice Tácito en sus escritos: por lo tanto, Nerón, para callar el rumor, sustituyó como criminales y castigó con exquisitas torturas a aquellas personas abominables por sus vergonzosas prácticas, a quienes el pueblo llama cristianos. Cristo, el autor de tal nombre, fue castigado por el procurador Poncio Pilato. Eso está contando Tácito en su libro en ese año. ¿En qué año vivió Tácito? En el año 56 a 120 después de Cristo. Amén. ¿Qué dice Tácito contra este movimiento y su líder, que es el Cristo? Dice: Cristo, el autor de tal nombre, fue castigado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. El reinado de Tiberio fue un periodo histórico que abarcó desde el año 14 al 37 después de Cristo. Tiberio fue el segundo emperador romano sucediendo a Augusto. Por eso ahí menciona Lucas Augusto, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Tácito contra este movimiento del cristianismo? Y la fatal superstición reprimida. Amén. Se está refiriendo a la crucifixión de Cristo. Y la tal fatal superstición reprimida por un tiempo estalló nuevamente, no solamente en Judea, sede original de aquel mal. O sea, el cristianismo tiene su sede ¿en dónde? En Judea, en Samaria, allá en Jerusalén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Estalló nuevamente no solamente en Judea, sede original de aquel mal, sino en toda la ciudad romana, a la cual desde todas partes fluyen y tienen boga cosas horrendas y vergonzosas. Mis amados amigos y hermanos en Cristo Jesús, el movimiento del cristianismo es histórico. Amén. De tal manera que el imperio romano tembló con este movimiento y habían pensado
destruir cuando mataron a Jesucristo. Pero según los relatos de los tres, Mateo, Marcos y Juan, vemos que este movimiento empezó a crecer por sus apóstoles. Amén. Ahora, ese movimiento que fue contado por los 120, los 3000, los 5000, según el libro de Hechos, va a empezar a crecer a todo el mundo. Y los romanos tenían un terrible pavor al cristianismo, amén, diciendo de que eran abominables por solamente seguir a Jesucristo. Ahora, desde el punto de vista hebreo, que negaron a Jesús como su Mesías, va a demostrar también Josefo. Josefo fue un historiador del pueblo israelita, que también va a mencionar a este movimiento. Entonces ya tenemos testimonios de opuestos pensamientos del Imperio Romano que afirma de que existió Jesucristo y sus apóstoles y sus discípulos. Ahora, desde el punto de vista hebreo, los que negaron a Jesús como su Mesías van a ser enemigos de estos apóstoles, pero van a demostrar su existencia real. Flavio Josefo va a mencionar lo que dice los escritos de Lucas, de Mateo, Marcos y Juan. ¿Qué mencionan ellos? ¿Qué mencionan ellos? A Jesús, a Pilato, a Bautista y los demás. Entonces, el historiador Josefo va a demostrar y va a ratificar sin querer esas verdades que los tres escritores de libros sinópticos contaron y escribieron. Amén. Y usted dirá, ¿por qué no menciona a Lucas? Que ya lo vamos a mencionar. Quédese, siga con nosotros. Entonces el Josefo, Flavio Josefo, va a escribir en su libro de esta manera de la existencia de Jesús. Flavio Josefo va a hacer una referencia al hermano de Jesús. Veamos. El joven Ananías, que como dijimos, recibió el sumo sacerdocio. Recuerda que Ananías se menciona en los libros de Mateo, Marcos y Juan. Y este Josefo está ratificando esa veracidad, siendo incrédulo a Jesús y de ese movimiento. Entonces, verdaderamente, este movimiento del cristianismo existió en el pueblo de Israel. ¿Qué más dice? Pertenecía a la secta de los saduceos que, comparados con los demás judíos, son inflexibles en sus puntos de vista. Como antes indicamos, siendo Ananías de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió al Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, ¿amén?, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Amén. Pero los habitantes de la ciudad, más moderados y afectos a la ley, se indignaron. Gloria al Señor. Entonces, Josefo menciona a Ananías y a Jesús. Quiere decir que Jesús era real. No era un cuento, no era una fábula inventada por los cristianos para engañar a la gente. No, era real. Josefo va a mencionar a Juan el Bautista. ¿Qué va a decir? Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había padecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Tenemos otra referencia de Josefo en su libro. Este libro de Josefo, en que menciona a Jesús, es Antigüedades. O sea, ese libro de Antigüedades cuenta la historia del pueblo de Israel. Amén. Pero al contar la historia del pueblo de Israel, menciona a este movimiento de Cristo. Eso quiere decir que Josefo, siendo historiador, siendo una persona del pueblo de Israel, menciona a este movimiento llamado Cristo. Quiere decir que existía. Tenemos el último referencia de Josefo, de Flavio Josefo, referente a Jesús. Por este tiempo apareció Jesús, dice, en su libro Antigüedades, un hombre sabio, si es que es correcto llamarlo hombre, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que recibe la verdad con gozo y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Además era el Cristo. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que le habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo. Está contando la veracidad de lo que cuenta Mateo, Marcos y Juan. Amén. Gloria a Dios. Era el Cristo.
Josefo sigue mencionando, lo había condenado a la cruz. Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron, ya que se les apareció vivo nuevamente al tercer día, habiendo los santos profetas predicho esto y a otras 1000 maravillas sobre él. Y la tribu de los cristianos llamados así por él no ha cesado de crecer hasta el día de hoy. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados amigos y hermanos, el cristianismo es un hecho histórico. Para el mundo secular terminó en una derrota porque Cristo murió en la cruz. Pero para sus seguidores, ese Cristo que murió en la cruz resucitó y seguía con poder y autoridad llenando al mundo entero con este evangelio de cambio y transformación. De tal manera que el pueblo de Israel, que había negado a Jesús como su Mesías, ratifica de la existencia del cristianismo. Pero por otro lado, el imperio romano, a través de los césares, bajo su senador Tácito, declara claramente que el movimiento cristiano era como una plaga que llegaba a todo el mundo y cambiando vidas y transformando hogares. Para algunos era abominación este pueblo llamado el cristianismo. Por eso que vemos esta verdad. Ahora termino con esto. ¿Por qué no he mencionado el libro de Lucas? Ya que Lucas también cuenta igual que Juan, igual que Marcos, o igual que Mateo. Es que Lucas es un libro más exquisito para certificar, para ratificar de la existencia de este movimiento, y no era un cuento, pues. Lucas, de acuerdo a lo que él menciona en sus escritos, era un doctor, un médico, un profesional en lo secular. Este movimiento había crecido por todos los lugares de ese mundo conocido, el cristianismo. Entonces, este hombre va a investigar usando la profesión que él tenía, como un verdadero profesional que usa métodos de investigación. Por eso dice detalladamente en su libro primero de Lucas, ¿verdad? Capítulo 1, verso 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron, ¿eh? En ese tiempo contaban la historia, la vida, el ministerio de Cristo, estos apóstoles. Amén. Todas las personas que creían en Cristo empezaban a predicar. Y este mensaje llegó a este hombre. Y como tal quería certificar, quería ratificar de la veracidad y de la existencia de Jesús. Por eso que el mundo cristiano tiene un oro dentro de la Biblia, que es el libro de Hechos, el libro de Lucas, para certificar que el Evangelio no es un cuento, no es una fábula, sino es un hecho histórico, es un hecho real, que fue un movimiento y que sigue siendo un movimiento poderoso, con poder y autoridad. Aquel que aceptaba a Cristo, primeramente veía la gloria de Dios, y de tal manera que entendía de lo que él hacía y predicaba con autoridad, sin importar hasta la muerte. Amén. El cristianismo empezó bajo derramamiento de mucha sangre. Por otro lado, el imperio romano perseguía a muerte, declarando que los cristianos eran una abominación. Amén. Lo dice Tácito. Por otro lado, Josefo va a certificar de la existencia de Juan el Bautista, de la existencia de Jesús, de la existencia del hermano de Jesús. Eso nos hace ver que el cristianismo no es una historieta, sino es un hecho real de cambio y transformación. Los apóstoles predicaban de Cristo con poder y autoridad, sin importar la muerte, sin importar derramar sangre por esta causa que ellos habían adoptado a Jesús como su Mesías y su Señor y su Salvador. Y predicaban diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Hechos 2:36 y Hechos 3:13, 18 y 26 nos va a declarar la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la predicación? De que Cristo había sido resucitado por el Padre, y si que creen en ese Hijo resucitado por el Padre, también recibirían el bautismo en el Espíritu Santo, y bajo la dirección del Espíritu Santo, esas personas llevarían el mensaje con sanidades, milagros y poder con autoridad. Por eso es que este cristianismo no cesó, no desapareció. Algunos se han desviado de la verdad, y esto estaremos hablando más adelante. Las primeras herejías que surgen del cristianismo, pero por sus
defensores serán desarraigados, expulsados y declarados herejes. Y así sucesivamente llegaremos al clímax del crecimiento del cristianismo y también el descenso del cristianismo en un tiempo. Pero como está dirigido por el Espíritu Santo, siempre el cristianismo fiel, ortodoxo, apostólico está presente hasta hoy. Bien, nos quedamos aquí. Recuerda que Jesucristo, y hablar de Jesucristo no es hablar mentira, cuento, fábula, no. Hablar de Cristo es hablar de cambio, de transformación. Hablar de Cristo es cultura, progreso, amén, y mucho más. Sanidad al alma, sanidad del hombre, sanidad del cuerpo físico. Hablar de Cristo es cambio y transformación en el hogar, en el matrimonio, en los drogadictos, en los que están en el pecado. Son restaurados cuando oyen este evangelio del Hijo de Dios, que implantó con su propia sangre y derramó una unción poderosa que es el Espíritu Santo. Y la iglesia, bajo esta dirección del Espíritu Santo, lleva el mensaje poderoso, amén, a todo el mundo. Si usted quiere ser parte de esta obra de Dios, de esta iglesia, ser parte de esta congregación santa que fue cimentado bajo un derramamiento de sangre, bienvenido. ¿Cómo lo hace? Acepta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Pablo dice que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Los apóstoles en el libro de Hechos predicaron de Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. No se olvide, este empieza recién. Yo voy al cielo con Jesús.